Cuando tenemos muchas deudas, le debemos a los acreedores, son distintos acreedores. Por ejemplo, que usted gane el salario mínimo y sus deudas sean con cooperativas. Tiene 5 deudas y le debe a 5 cooperativas. Todas deciden demandarlo. Recuerden que cuando le debemos a una cooperativa, se nos puede tocar hasta el 50% de nuestro salario, así ganemos el mínimo. Entonces, usted gana el mínimo y todas sus deudas las tiene con cooperativa. Las cooperativas deciden demandarlo y solicitar el embargo de su salario. Todos los embargos no se van a hacer efectivos en su salario. Solamente uno. Los demás van a quedar en cola, en espera. Entonces, ¿quién va a entrar allí si la deuda es con cooperativa? Si usted le debe a pura cooperativa, el que haya demandado primero. El oficio de embargo que haya llegado primero a su empleador. Y allí se le va a afectar el porcentaje, lo máximo que le pueden embargar por deberle a una cooperativa es el 50% de su salario. Gane el mínimo o gane más del mínimo. ¿Sí? Y no lo pueden dejar obviamente sin sueldo, porque ya se le estaría afectando el mínimo vital. Ahí solamente entraría un solo embargo. Cuando usted le termine de pagar a ese acreedor, va entrando los otros embargos, así a medida como fueron llegando los oficios de embargo, así se va haciendo hasta que usted termine de pagarle a todo el mundo. Pero si todas las deudas son con cooperativas, no se le puede quitar más de la mitad de su salario, solamente lo que dice la ley. Otro ejemplo, que las deudas no fueran con cooperativa. Si usted gana el mínimo y usted la deuda la tiene con bancos, con personas naturales, y usted gana el mínimo y usted le debe a 100 personas o a 100 bancos y usted gana el mínimo, por mucho que lo demanden, usted sabe que el salario mínimo no se lo pueden tocar en este caso. En el caso de las cooperativas sí, pero solamente hasta la mitad, hasta el 50% de su salario. Pero si la deuda no es con cooperativa, sino que le debe al banco, por ejemplo, Bancolombia, La Vivienda, Banco de Bogotá, deudas con casas de cobranza, con personas naturales, si usted gana el mínimo, por mucho que lo demanden, no lo pueden embargar, no le pueden quitar nada de su salario. Pero si usted gana más del mínimo, gana más, gana 2 millones, 3 millones o 1.800.000, gana más del mínimo y tiene 10 deudas. Unas son con casas, una ya las tiene casa de cobranza, otras son con bancos y otras son con particulares. Todos deciden demandarlo. Recuerde que cuando ganamos más del mínimo y la deuda es con entidades financieras o con particulares, solamente de nuestro salario se nos puede embargar la quinta parte de lo que sobra, de lo que queda del salario mínimo. No le pueden tocar más de esa quinta parte. En ese caso, digamos que sus 10 acreedores lo demandan, solicitan el embargo de esa quinta parte del salario y todos esos oficios de embargo le llegan a su jefe. ¿Qué tiene que hacer su jefe? Hacer efectivo un solo embargo. ¿Cuál? El primero. El primero, si todos son de la misma línea de crédito, claro, ¿sí? De la misma línea de obligación. No hay uno más que prevalezca sobre el otro. Entonces, en ese caso, el primero. Porque a usted no se le puede embargar más de la quinta parte de lo que sobra el salario mínimo. En este caso, cuando la deuda es con bancos, con casas de cobranza, con particulares, y usted gana más del mínimo. Entonces, cuando usted termine de pagar esa deuda, entra el otro embargo y así hasta que salga con todos los embargos. Pero le tienen que respetar siempre esa quinta parte que ordena el juez. No se le puede embargar más ni dejarlo sin salario, ¿sí? Si son 5 letras que usted está debiendo, primero se trabaja con un acreedor, se le va descontando, cuando termine de pagar entra el otro embargo y así sucesivamente.
Pero obviamente no nos pueden entrar todos los embargos a la vez y dejarnos sin salario. ¿Por qué? Porque ya ahí se nos estaría vulnerando el mínimo vital. No nos podemos quedar tampoco sin sueldo, sin nada de eso. Si requieres asesoría en el tema de embargos, te puedes comunicar al WhatsApp 320-618-0049. WhatsApp 320-618-0049 y contrata tu asesoría.